En principio, buenas noches con todos. Agradecido por la invitación a la U Perú. Excelente iniciativa que están realizando en distintas conferencias en aspecto académico jurídico. Agradecido con el doctor Brian por la invitación. Y bueno, al tema que nos trae a colación el día de hoy. Permítame, por favor, compartir mi pantalla y me confirman si se logran apreciar las diapositivas. Sí, sí, doctor. Listo, perfecto. Bien, el día de hoy el tema que traemos a colación, a desarrollo, son los presupuestos procesales y las condiciones de la acción. Como bien podrán advertir del contenido de la presente exposición, no solo vamos a tratar y vamos a abocarnos en marcar una diferencia de los aspectos en los cuales nos han enseñado en nuestras clases universitarias, porque entiendo que muchos de los participantes no solo son estudiantes universitarios, sino también son profesionales que ya se encuentran ejerciendo e inclusive parte de la audiencia es gente que se encuentra trabajando en el Poder Judicial. Y les pido que el día de hoy tengan a bien poder abrir un poco su mente y poder establecer ciertos aspectos a diferencia de lo que nos han enseñado en nuestras aulas universitarias. ¿Por qué? Porque dentro de los supuestos que se van a desarrollar conceptuales y prácticos de los presupuestos procesales y las condiciones de la acción, existen defectos en su propia denominación, tales así de que la doctrina actual marca una diferencia en la denominación de las mismas. Pero eso lo vamos a traer más adelante a colación. Quiero iniciar mi exposición citando una frase de Albert Einstein. Locura es hacer lo mismo una vez tras otra y esperar resultados diferentes. Y claro que sí, la presente exposición va a ir dirigida a marcar una diferencia entre esos parámetros que nosotros nos han enseñado en las universidades, que no están mal, que no digo que sea errado, pero que en el traspaso del tiempo y como el derecho va siendo sujeto de modificación, ha cambiado ciertas perspectivas del entendimiento de supuestos o situaciones jurídicas en concreto. Bajo esa línea de idea, el ser humano y el derecho en sí se tiene que adecuar a la actualidad de la sociedad. El derecho tiene que realizar esta labor de actualización constante, porque si bien es cierto, conforme vamos viendo pasa el tiempo, no es lo mismo el derecho el día de hoy a como se veía en años pasados. Por ejemplo, lo puedo traer a colación temas que son de gran relevancia ahora como modificaciones en el sistema procesal en concreto, como lo vamos a desarrollar hoy día el proceso civil, que en algún momento de la historia todo era oral, ha pasado el tiempo, acogimos el sistema escrito, pasa el tiempo, con la nueva implementación del Código Procesal Civil, volvió la oralidad, de nuevo pasa el tiempo, la escritura, y el día de hoy estamos tratando de querer implementar un sistema oral netamente en el proceso civil, porque hemos logrado apreciar que como ha transcurrido el tiempo y ante el avance de distintas tecnologías, el derecho no puede quedarse cíclico en ese momento, no se puede quedar estancado. Y bajo esa línea de ideas es que nosotros tenemos que ponernos y plantearnos que si hay algo que no está yendo bien, de una u otra forma, haciendo las mismas cosas, no van a cambiar los resultados. Entonces, traigo a colación esta cita de Albert Einstein porque necesito que en la clase de hoy podamos tener muy presente el aspecto de marcar diferencias de lo que nos han enseñado en la universidad a lo que es el aspecto práctico el día de hoy de estas figuras jurídicas como lo son los presupuestos procesales y las condiciones de la acción. Y el día de hoy la clase va a estar desarrollada en dos aspectos. Si bien es cierto, lo concreto es los presupuestos procesales y las condiciones de la acción, hay un aspecto que no podemos dejar de lado teniendo presente estos supuestos, que es el derecho de acción. Y bajo esa línea de ideas, en principio vamos a desarrollar el derecho de acción de una manera célere. No me voy a detener a desarrollarlo de manera específica, pero es importante que tengamos o recordamos ciertas
conceptos o situaciones jurídicas que se desglosan del derecho de acción para poder desarrollar el concepto de presupuestos procesales y las condiciones de la acción. Es más, voy a tratar de aprovechar este concepto, este supuesto jurídico del derecho de acción para poder adelantar ciertos supuestos que vamos a desarrollar en los presupuestos procesales y las condiciones de la acción. Por dicho motivo, en principio vamos a desarrollar el derecho de acción. Y partimos bajo este eslogan, ¿no? Partimos bajo la lógica de que es un fenómeno social y, o sea, de la lógica del fenómeno social del conflicto o incertidumbre de carácter jurídico, y que en algún momento se tuvo que ejercer una cuota de una renuncia de algunos derechos a nombre de la sociedad a efecto de no seguir ejerciendo la justicia por mano propia. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque a lo largo de la historia entendemos que en un principio no había un aspecto de desarrollo de derecho, mucho menos un aspecto de derecho procesal. ¿Cuál era este sentido? Regía la ley del más fuerte. Entonces, bajo esa línea de ideas, en un momento, pues sí, hubo resultados, y bajo estos resultados, el más fuerte era el que preponderaba en la sociedad. Claro, pasó el tiempo, las sociedades avanzan, y nos fuimos dando cuenta de que esta justicia por mano propia no tenía mucho sentido, porque no era muy justa. Al fin y al cabo, siempre tenía la razón la persona que era el más fuerte. Y bajo esa línea de ideas, en algún momento de la historia, renunciamos a una cuota de libertades a efecto de que un tercero, una institución, que para efectos de esta clase lo vamos a denominar el Estado, recabó todos estos derechos y él asumió esa responsabilidad de resolver estos conflictos por parte y por parte de una sociedad y darle esa tranquilidad a la población. Entonces, partamos de esa idea, de que el derecho de acción nace bajo un fenómeno social que era el conflicto, la incertidumbre, bajo la imposibilidad de ¿qué? De ejercer la justicia por mano propia. ¿Por qué? Porque ya había una renuncia de, de estos derechos que eran innatos a cada persona, a efecto de ¿qué? De solicitarle un tercero que resuelva mis conflictos. Es esa solicitud a este tercero para que resuelva mis conflictos, es ese ejercicio del derecho de acción. Ahora, tengan presente de que para poder entender el derecho de acción, tenemos que hablar evidentemente de la jurisdicción. Y si vamos a hablar de la jurisdicción, traigo a colación lo señalado por Monroy Galvez, ¿no? Y él establece que la jurisdicción es el poder y el deber del Estado para conocer conflictos intersubjetivos que ocurren entre los ciudadanos. Evidentemente, como lo hemos desarrollado, en algún momento de la historia hubo esta renuncia de estos derechos que eran innatos a cada persona y se le entregaron al Estado. Y el Estado, asumiendo esa obligación, que en un momento no fue el Estado, ¿no? En un momento fue los monarcas, después fue el árbitro ex compromiso, y a lo largo del tiempo han ido cambiando esta figura que para el desarrollo de la clase de hoy día lo voy a contextualizar, lo voy a conceptualizar como el Estado. El Estado, teniendo este poder, no solo tenía estos derechos asumidos para resolver los conflictos de intereses o las incertidumbres jurídicas, sino tenía un deber. O sea, y eso hay que entenderlo. Jurisdicción no la tienen los jueces. La jurisdicción la tiene el Estado. Y es que el Estado materializa esta jurisdicción, la ejecuta a través de los jueces. Pero ese es un concepto que tiene que quedar claro, ¿no? Jurisdicción no la tiene un juez. Jurisdicción, aunque a veces nosotros en el desarrollo de nuestras clases, como lo digo, o en el propio desarrollo de actividades en un despacho jurídico, se establece que jurisdicción, dice, este despacho en base a la jurisdicción que tiene, jurisdicción es netamente un acto que lo tiene el Estado, es un derecho, es una facultad que tiene el Estado, que la materialice a través de ¿quién? De sus jueces. ¿Listo? ¿Y por qué es importante tener este contexto claro? Más adelante lo vamos a desarrollar diferenciando el concepto de derecho de acción, la jurisdicción en concreto. Y claro,
cuál era el fin de tener este poder y deber del Estado de solución, de tener estos derechos que emanan de distintas personas, como ya lo hemos dicho, ¿no? Resolver un conflicto de intereses o una incertidumbre jurídica, que emanaba de quién, del pueblo. Cualquiera de las personas que habían renunciado a esos derechos le podían solicitar al Estado que resuelva ese conflicto. Evidentemente, este derecho, esta solicitud que tiene todo ciudadano, que es el derecho de acción para poder solicitar la solución de estos conflictos, trae a colación el concepto de la tutela jurisdiccional efectiva. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, entendiendo de que es este derecho que yo tengo como ciudadano a que un ente, que en este caso es el Estado, resuelva mi conflicto, resuelva mi problema, resuelva esa incertidumbre que yo tengo, claro, de carácter jurídico, es la base para poder entender ese derecho fundamental de tutela jurisdiccional efectiva. ¿Por qué? Porque la tutela jurisdiccional efectiva es un derecho fundamental por el cual todos los ciudadanos tenemos ese derecho de solicitar a un órgano jurisdiccional, que es la representación del Estado, la solución de un conflicto de intereses o una incertidumbre jurídica, indistintamente a si esa respuesta es a favor o en contra de nosotros, pero siempre apegada al derecho. ¿Listo? Entonces, yo lo que estoy tratando de desarrollar son aspectos conceptuales básicos para poder desglosar los apartados de presupuestos procesales y condiciones de la acción. Entonces, ya tenemos claro un concepto de jurisdicción, más o menos vamos desarrollando el aspecto de la tutela jurisdiccional efectiva, más o menos vamos desarrollando este aspecto del derecho de acción. Toda la ponencia, toda la clase ve desarrollada a la jurisdicción ordinaria, porque recordemos que la Constitución reconoce distintos tipos de jurisdicción, la militar, la arbitral, la electoral, inclusive las comunidades incapencinas. Para objetos de la presente exposición, de la presente clase, estamos desarrollando el concepto de jurisdicción ordinaria. Y así como desarrollamos el concepto de jurisdicción, entonces tenemos que desarrollar cuáles son sus elementos. Y Hugo Alsina desarrolla taxativamente sus elementos, la notio, la vocatio, la coertio, la iuditio y la ejecutio. Evidentemente, estos conceptos jurídicos nos ayudan a entender el contexto de jurisdicción. No me detengo mucho a desarrollar cada aspecto porque no es materia de la clase, pero es importante traerlo a colación a efecto de diferenciar conceptos. Y bajo esa línea de ideas, hay que hacer una diferencia entre jurisdicción y competencia. Ya hemos dicho, jurisdicción es esa facultad que tiene el Estado para resolver conflictos de intereses e incertidumbres jurídicas. ¿En base a qué? A esa cuota de libertades que en algún momento de la historia todos nosotros se les hemos entregado a él. Pero entonces, ¿qué es la competencia? Diferenciemos, jurisdicción es el género, competencia es la especie. Jurisdicción es ese poder o facultad para administrar justicia, que tienen todos los jueces. Vuelvo a desarrollar. En realidad, quien tiene la jurisdicción es el Estado, pero se ejecuta a través de los jueces. ¿Quién la tiene? Todos los jueces. Lo tiene un juez de paz letrado, la tiene un juez especializado, la tiene un juez superior, la tiene un juez de paz. Todos tienen jurisdicción en el territorio peruano. Pero es distinto el concepto de competencia, porque por competencia también es un poder, es una facultad, una potestad que tiene un juez excluyendo a todos los demás para resolver un conflicto en concreto o una incertidumbre en concreto. Claro, todos de ámbito jurídico. Entonces, vamos entendiendo la diferencia entre distintos conceptos, ¿no? La jurisdicción la tienen todos los jueces, evidentemente diferenciando el grado de los mismos, paz, letrado, especializado, mixto, superior o supremo, pero tienen todos los jueces. Claro, tienen todos los jueces, pero que lo hacen, evidentemente, ejecutándolo por la representación que debe tener el Estado. Y la competencia es ese también poder, facultad, pero que es de un juez excluyendo a todos los demás para poder resolver un conflicto de intereses o una incertidumbre en concreto, un caso en concreto. ¿Y cuáles son los criterios a determinar respecto a la competencia? Claro, ya lo vamos a ver mucho más adelante: territorio, materia, grado, turno y cuantía. Entendiendo la diferencia de estos conceptos, derecho de acción, jurisdicción,
competencia, ahora es muy importante desarrollar una diferencia entre la jurisdicción y la tutela jurisdiccional efectiva. Jurisdicción, poder, facultad, potestad para administrar justicia, que tienen todos los jueces, como lo hemos desarrollado hace un momento. ¿Para qué? Para resolver conflicto de intereses o incertidumbre jurídica. Claro, diferenciando ya el aspecto conceptual con la competencia. Entonces, por consiguiente, si la jurisdicción es ese poder o facultad que tienen todos los jueces para poder administrar justicia, para poder resolver un conflicto de intereses, una incertidumbre jurídica, ¿qué es la tutela jurisdiccional efectiva? Vayamos al otro lado de la cancha. Ya hemos desarrollado esa jurisdicción, ese poder que tiene el Estado materializado mediante los jueces. Por el otro lado, ¿quién está? Los litigantes, ¿no? La propia parte, el demandante o el demandado, todas las personas en sí. Entonces, ¿qué es la tutela jurisdiccional efectiva? Es ese derecho fundamental de carácter procesal, porque siempre tiene que ser desde el aspecto procesal, que es inherente a los ciudadanos, para requerir al Estado a través de sus órganos jurisdiccionales, porque la tutela no se le pide a un juez, se pide al Estado, pero evidentemente como el Estado es un ámbito inmaterial, es una persona en concreto, se materializa a través de los órganos jurisdiccionales. ¿Para qué? Para que resuelvan esas mismas incertidumbres jurídicas o esos conflictos de intereses. Claro, evidentemente respetando las mínimas garantías. Es un derecho fundamental de cada persona. Desarrollar el concepto de jurisdicción, desarrollar el concepto de tutela jurisdiccional efectiva, y por eso mismo desarrollamos cómo es que se ejerce la tutela jurisdiccional efectiva. La tutela jurisdiccional efectiva se ejerce a través del derecho de acción. ¿Por qué? Porque si no se ejerce bajo el derecho de acción, no se puede ejecutar bajo ningún aspecto. Se materializa este derecho de tutela jurisdiccional efectiva a través del ejercicio del derecho de acción. El derecho de acción se encuentra resguardado en la Constitución Política del Perú, además del propio Código. Pero el derecho de acción igual sigue siendo una figura inmaterial. O sea, recordemos que el derecho de acción es un derecho innato que tenemos todos. Pero yo no voy al órgano jurisdiccional y le digo, señor juez, derecho de acción para que me pueda pagar la cantidad de 50.000 soles que me debe el señor, no sé, Juan de los Palotes. Esa no es la forma. El derecho de acción es el derecho fundamental que tenemos todas las personas en Perú, pero tiene que ser materializado mediante un documento, mediante algo, mediante algo físico para que pueda ejecutarse este derecho. Y ese instrumento que sirve para materializar este derecho fundamental es la demanda. Entonces, entendemos el concepto de derecho de acción, derecho fundamental, que es innato de todas las personas, a efecto de solicitar la solución de un conflicto de intereses, una incertidumbre jurídica, o en pocas palabras, para solicitar tutela a un órgano jurisdiccional. ¿Cómo se materializa ese derecho? Mediante el escrito de demanda. ¿Y a través de qué se materializa ese derecho? Ya lo hemos dicho hace un momento, ¿no? Al inicio del proceso. El derecho de acción se materializa en la demanda, ¿a través de qué? Del inicio de un proceso judicial. ¿Listo? Entonces entendemos la diferencia de estos conceptos. Este concepto de derecho de acción también se encuentra resguardado en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, numeral 20, y de igual forma en el artículo 2 del Código Procesal Civil. Por dicho motivo, respecto al concepto del derecho de acción, ¿qué podemos entender? ¿Cómo lo podemos conceptualizar? Eduardo Couture desarrolla este concepto bajo el poder jurídico que tiene todo sujeto de acudir a un órgano jurisdiccional. ¿Para qué? Para reclamo de una satisfacción de una pretensión. Una pretensión, un conflicto de interés, una incertidumbre jurídica, materializada ¿dónde? En la pretensión, claro, evidentemente, en el contenido de la demanda. Para la doctrina, en su mayoría, ¿cómo define el derecho de acción? Como aquel derecho público, subjetivo, abstracto, autónomo, que se materializa en la demanda y se prolonga a lo largo del proceso. Correcto. Entonces, si ya estamos desarrollando un aspecto conceptual del derecho de acción, entonces es importante, si la doctrina preponderante establece de que es este derecho público, subjetivo, abstracto y autónomo, tenemos que entender a qué refiere cada aspecto de este derecho. ¿Por qué se dice que es un derecho público? Porque evidentemente va dirigido al Estado, va dirigido a esta institución a la que le hemos brindado esta cuota de nuestros derechos, para que pueda resolver nuestro conflicto de intereses y certidumbre jurídica.
Y evidentemente el concepto de público es porque va dirigido a ellos. ¿Por qué se dice que es subjetivo? Porque se encuentra presente en todos nosotros. Este derecho se encuentra presente en todos los ciudadanos, sin importar la capacidad. Ahora, ¿por qué se dice que es abstracto? Porque evidentemente, como le hemos dicho hace un momento, necesita de un instrumento para ser materializado. Entonces, ¿mediante qué instrumento es materializado? Ya lo hemos dicho, mediante la demanda. ¿A través de qué? El inicio del proceso judicial. Pero es abstracto porque de por sí no puede ejecutarlo. O sea, el derecho en sí no, por sí mismo no se puede ejecutar, se necesita de ese instrumento. Entonces, bajo esa línea de ideas es que se desarrolla que el derecho de acción es abstracto. ¿Y por qué se dice que es autónomo? Porque tiene propias reglas, tiene requisitos, tiene presupuestos, que es más o menos lo que vamos a desarrollar el día de hoy en concreto. Entonces, claro, ya hemos desarrollado las características del propio derecho de acción, ¿no? Como le hemos indicado, es público, subjetivo, abstracto y autónomo, bajo los distintos desarrollos de los conceptos que hemos planteado hace un momento. Entonces, como lo estamos desarrollando, desarrolla el concepto de tutela judicial efectiva, desarrolla el concepto de jurisdicción, desarrolla el concepto de competencia, desarrolla el concepto de derecho de acción, de manera célere. Evidentemente tiene distintas aristas que pueden ser desarrolladas de manera mucho más amplia, pero para poder entender el contexto de lo que estamos desarrollando es importante tener claro estos conceptos en aspecto un poco más práctico. Y para ello, tenemos que desarrollar cómo se materializa este derecho. Ya hemos dicho que el derecho de acción se materializa a través de ¿qué? De un acto procesal. ¿Qué acto procesal es? La demanda. La demanda es ese instrumento. ¿Y qué es la demanda? Es el primer acto procesal por el cual se inicia. Hay una iniciativa de parte por la cual un demandante busca tutela de un derecho, una solución de un conflicto de intereses o de una incertidumbre jurídica, indistintamente si esa respuesta es a favor o en contra mía. Pero lo necesario y es requisito es que esa respuesta de un órgano jurisdiccional sea apegada al derecho. Esta demanda, para que se pueda concretizar, ¿qué necesita? Hay distintas formas como la doctrina ha entendido estos conceptos. Voy a desarrollar la que es más practicada y la que es más entendida bajo la doctrina preponderante. La pretensión entendida como el nombre injuris, por ejemplo, divorcio, entendido como nulidad de acto jurídico, obligación de dar suma dinero. Petitorio es ese efecto, o sea, el pedido en concreto, pero el efecto que se va a requerir dentro de la pretensión que se va a encontrar materializada en la demanda. ¿Qué quiero, por ejemplo, con el divorcio? Que se disuelva el vínculo matrimonial. Pretensión, digamos, nulidad de acto jurídico. ¿Qué es lo que quiero? Que se declare nulo el acto jurídico. Es el efecto, el contenido, el pedido. Pero además de ello, ¿qué tiene que tener? La causa pretendi. ¿Y qué refiere? ¿Qué es la causa pretendi? Simplemente la fundamentación fáctica y la fundamentación jurídica. Entonces, esta es la estructura para poder materializar en concreto el desarrollo del derecho de acción. ¿Y por qué desarrolló todo este concepto hasta ahora, doctores? Porque cuando desarrollemos los conceptos de presupuestos procesales y condiciones de la acción, hay que entender que el día de hoy, en su mayoría, ya no se habla de condiciones de la acción. Ya no existe este presupuesto en concreto, sino se habla de un supuesto de presupuestos procesales de forma y presupuestos procesales de fondo, o presupuestos procesales concretamente y presupuestos materiales. ¿Por qué no se habla ya de condiciones de la acción? Hemos desarrollado hasta ahora lo importante que es el derecho de acción, derecho fundamental, por el cual todo litigante en algún momento de la historia de la humanidad ha brindado esa cuota de esos derechos a un tercero, que es el Estado. El Estado nace con esta cuota de derechos que se le entrega a todos los miembros de la sociedad para poder resolver conflictos de intereses y incertidumbres jurídicas. ¿Qué tan importante es esta función? Que si nosotros desarrollamos el concepto bajo unas condiciones de la acción, de nada habría servido que nosotros en algún momento de la historia, nuestros antepasados, y que nosotros confirmamos a lo largo del tiempo, hemos brindado esa cuota de libertades. De nada serviría. Entonces, el concepto concreto de condición de la acción ya no debe ser utilizado,
porque el derecho de acción no puede ser condicionado por nada. No se puede condicionar al derecho de acción. Y bajo esa línea de ideas, la doctrina preponderante, lo podrán haber visto tanto en el desarrollo del litigio, los abogados que están escuchando estos actos, o los propios trabajadores del Poder Judicial que puedan estar escuchando esta ponencia, que ya no se utiliza este concepto, como lo voy a indicar. Son distintas formas de conceptualizarlo, que en el fondo prácticamente parece algo muy parecido, pero en la concepción no puede existir este error. No podemos inculcar a las partes, mucho menos a los futuros abogados, bajo una concepción de que puede condicionarse el derecho de acción. El derecho de acción no puede condicionarse. Toda persona tiene derecho a poder ejecutar este derecho. Lo que sí puede haber es un control de un presupuesto que está contenido en la norma, tanto en un aspecto formal como de fondo. ¿Listo? Es muy importante tener claro esta concepción a efecto de tener establecido qué cosa, cómo se maneja ahora el sistema peruano. Es una actualización que está brindando. Solo lo desarrollo en el aspecto jurídico del sur del país, como Arequipa, Cusco, Puno. Se desarrolla en mucho más amplitud este concepto en Lima y en el norte. Por ejemplo, yo he dejado de material a la organización un artículo del doctor Renzo Cavani, en el mismo que desarrolla también estos aspectos. Es célere, es concreto. Y en este artículo, él también hace una crítica al desarrollo conceptual del aspecto de condiciones de la acción. Él refiere de que anteriormente los anteriores doctrinarios utilizaban este concepto y que sirvió en algún momento de la historia para poder parametrar el desarrollo de una relación jurídica procesal válida, pero que en el día de hoy ya es desactualizado, ya no es ejecutable. Por dicho motivo, habría que hacer una reforma en dicha concepción. ¿Listo? Bajo esa línea de ideas, ahora sí desarrollamos los aspectos de los presupuestos procesales y las condiciones de la acción en concreto, que como lo vamos a desarrollar en el presente clase, ya no lo vamos a llamar así, sino van a ser presupuestos procesales de forma y presupuestos procesales de fondo, o presupuestos procesales y presupuestos materiales. ¿Listo? El desarrollo conceptual de condiciones de la acción no está bien utilizado. ¿Listo? Por dicho línea de ideas, evidentemente, ¿para qué sirven los presupuestos procesales y las condiciones de la acción? Para establecer una relación jurídico-procesal válida, ¿no es cierto? Entonces, partamos del inicio, partamos del punto cero. ¿Qué produce la existencia de un conflicto de intereses? Evidentemente, con relevancia jurídica, porque eso es lo que nos atañe al ámbito procesal que estamos desarrollando el día de hoy, el ámbito procesal civil. ¿Qué diferencia entre una relación jurídica sustantiva y una relación jurídica procesal? Es simple, lo vamos a desarrollar en el aspecto conceptual más básico. Una relación jurídica sustantiva es aquella relación que existe entre particulares, que los une a un aspecto netamente sustantivo. Por ejemplo, un contrato de compra-venta, un contrato de mutuo, un contrato de comodato. Existen distintos contratos que sin el ánimo de iniciar un proceso judicial ya establecen una relación jurídica sustantiva. ¿Por qué relación jurídica? Porque tiene interés, tiene una finalidad jurídica. Claro, aún no podemos hablar del concepto de parte procesal, porque aún no se inició un proceso judicial. Entonces, cuando hablamos de relación jurídica sustantiva, estamos hablando del derecho sustantivo, respecto al Código Civil, netamente de relaciones obligacionales, o relaciones de carácter real, distintas relaciones, pero que están inmiscuidas en el ámbito civil netamente. Pero cuando existe este conflicto o esta incertidumbre que puede partir de la relación jurídica sustantiva, y bajo esa línea de ideas no se logra solucionar un conflicto, y evidentemente una de las partes, para poder satisfacer su necesidad de tutela, su necesidad de resolver este conflicto de intereses o esta incertidumbre jurídica, interpone una demanda. En ese momento que interpone la demanda,
cambia esta situación jurídica, ya no existe la relación jurídica sustantiva. Al momento en que ingresa la demanda, ingresa por esa parte, se diligencia ante un despacho, ya existe una relación jurídica procesal, porque ya existe la parte demandante y dentro del contenido de su propia demanda ya ha establecido quién sería la persona que estaría obligado a cumplir con resolver esta inquietud, el obligado a resolver esta incertidumbre, o más que nada, este conflicto de intereses, a resolver lo que se está requiriendo mediante la pretensión, la parte demandada. Entonces, esas partes procesales recién nacen con la interposición de la demanda, concepto que debe también quedar claro para efectos del desarrollo de los presentes conceptos de presupuestos procesales en concreto. Entonces, bajo esa línea de ideas, ¿desde cuándo inicia la relación jurídico-procesal? Cuando ya preexiste una relación jurídica sustantiva, pero se materializa el derecho de acción mediante una demanda ingresándola ante el Poder Judicial. Y bajo esa línea de ideas, para que exista esta relación jurídico-procesal dote de una respuesta apegada al derecho, que se pueda emitir una sentencia válida, tiene que existir una relación jurídico-procesal concreta, válida. Y para que exista ello, tiene que cumplir con ciertos requisitos esa demanda que contiene el derecho de acción. ¿Qué requisitos son los que se tienen que cumplir? Los presupuestos procesales. Y como lo hemos dicho en el título de este clase, condiciones de la acción, que para efectos de la presente clase se van a tener como presupuestos procesales de fondo, presupuestos materiales de la acción. ¿Listo? Es importante que tengamos claro esta división conceptual. Presupuestos procesales, o también conocidos como presupuestos procesales de forma, y las condiciones de la acción, que ya no se llaman así, sino que son denominadas como presupuestos procesales de fondo, de fondo o presupuestos materiales de la acción. ¿Listo? Pero acá yo me hago una consulta, planteo una duda para el auditorio, ¿no? Y antes de desarrollar el aspecto conceptual de cada uno de estos presupuestos, hago una consulta porque eso también lo habrían planteado, yo me acuerdo en la época en la que estaba en la universidad, y un docente hizo referencia y dijo, ¿en cuántos momentos del proceso se realiza un control de la relación jurídico-procesal? ¿En cuántos momentos? Claro, nosotros tenemos una conceptualización concreta de que eso se hace en el saneamiento, ¿no? Pero hay un momento previo que se hace un control de esta relación jurídico-procesal, o hay un momento, no sé, posterior que se hace un análisis o un control de esta relación jurídico-procesal. Te voy a agradecer que las personas que se encuentren en el auditorio puedan responder esas preguntas, y he solicitado a la organización para que pueda tomar nota de las personas que pueden responder en todo caso, o que puedan levantar su mano, que puedan intervenir en clase, o en su defecto que puedan establecerlo en el chat de la clase, y al final de la misma, a las personas que más realicen más interactúen también con el locutor, les voy a estar brindando un libro de litigación oral civil emitido por el CEJA, a efecto de que lo puedan revisar, lo puedan tener en su poder. Evidentemente eso para las personas que más interactúen con la clase. En todo caso, entiendo que si hay alguna persona que está respondiendo en el chat, no hay ningún problema, por favor que la comisión lo pueda tener presente, y en caso contrario, si quieren participar dentro de el desarrollo de esta clase, no tengo ningún inconveniente, prendan su micrófono, y como no tengo a la mano ahorita la reunión de Google Meet, no puedo hacer referencia a ello. Entonces, bajo esa línea de ideas, ¿en cuántos momentos en el proceso encontramos un control de la relación jurídico-procesal? Al final de la clase vamos a hacer un análisis de en cuántos momentos se podría ver este control, o si solo en realidad se hace en el saneamiento procesal. Algunos ya estarán pensando, no, doctor, también se hace en la sentencia, ¿no? Porque el juez tiene que hacer una revisión, en principio, formal, antes de la emisión de un pronunciamiento de fondo. Otros me podrán decir, no, doctor, mire, yo creo que puede ser en la calificación de la demanda. Otros, no, doctor, mire, puede ser en otro momento. Inclusive, cuando se eleva el expediente al superior en una apelación, podría ser también en segunda instancia. Me parece que hay una persona que está levantando la mano.
No hay ningún inconveniente si abres el micrófono, no logro apreciarlo. Si deseas participar, no hay ningún inconveniente. Me parece que Braulio Bravo hace referencia, me dice, en la demanda, ¿ya? Podría ser un momento en el que se hace una revisión de relación jurídico-procesal, según el doctor Bravo. Muchas gracias por la respuesta. ¿Alguien más? En la calificación de la demanda. Marisol Corda, muchas gracias por la respuesta, doctora. Puede ser, puede ser. A ver, una respuesta más para que en todo caso lo pueda responder en este momento, evidentemente según la teoría que yo he podido desglosar a lo largo de este tiempo. Milagros Torres refiere en la demanda, contestación, en la admisión de la demanda, en audiencias y comparecencias. Interesante, doctora Torres, cómo refiere ese aspecto. Braulio dice, claro, doctor, solo en la demanda puede ser. En realidad, el momento oficial que hace referencia el código es en el saneamiento procesal, evidentemente, y en el momento de emitirse la sentencia. Pero ¿en qué momento también se podría hacer un control jurídico procesal? O sea, un control de la relación jurídico procesal. El doctor en la universidad nos dijo, y evidentemente yo también lo comparto hasta cierto punto, que podría ser al momento de contestar la demanda. ¿Y por qué podría ser en ese momento? Porque la relación jurídico-procesal, para que sea válida, ¿qué tiene que contener? Cumplimiento de los presupuestos procesales de fondo y los presupuestos procesales de fondo. O, en su defecto, de que concurran los presupuestos procesales y las condiciones de la acción. Lo hago así para que me puedan entender el desarrollo. Pero para que concurran esto, no puede haber ningún defecto de carácter formal, ¿no es cierto? Y si no puede haber ningún defecto de carácter formal, ¿qué puede hacer la parte demandada si cuando le emplazan con el contenido de la demanda y sus anexos advierte un defecto de carácter formal? ¿Qué puede hacer el demandado? Recordemos que existen tres cosas que pueden hacer. Cuestiones probatorias, defensa de carácter formal y defensa de carácter de fondo. Las cuestiones probatorias, tachas u oposición, listo. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Defensa de carácter formal, defensas previas y excepciones. Allá, entonces, en este momento sí puede haber un análisis del aspecto formal del contenido de la demanda. Entonces, la parte demandada estará haciendo este análisis, ¿podrá hacer este control? Yo creo que sí. Evidentemente, él no va a establecer de que existe una relación jurídico-procesal o no, pero puede hacer este control, por supuesto, porque puede advertir, señor juez, en el contenido de la demanda que me han emplazado no existe, no hay legitimidad para obrar activa del demandante, no hay legitimidad para obrar pasiva de mi persona. Señor juez, esta causa o esta pretensión ya ha sido resuelta en en otro juzgado. Es más, ya hay una sentencia con la calidad de consentida ejecutoriada, excepción de cosa juzgada. O por ejemplo, no sé, señor juez, ya concurrió el plazo de caducidad. Entonces, en ese momento existe una suerte de control por la parte demandada, que si bien es cierto, este control no es que paraliza el proceso, ya existe este análisis por una de las partes, y eso está dentro del proceso. Entonces sería un primer momento. En el segundo momento, ¿cuándo podría ser? Claro, perdóneme, antes de la contestación, ¿qué hace el juez cuando dentro de su juzgado ingresa la demanda? Y cuando ingresa la demanda, ¿qué tiene que hacer el juez? Un análisis de admisibilidad y de procedibilidad, ¿no es cierto? Cuando es este análisis de procedibilidad, el juez no revisa, por ejemplo, bajo las causales de improcedencia, de que se declara improcedente cuando es manifiesta la falta de legitimidad para obrar, o cuando es manifiesta la falta de interés por obrar. Entonces, y esta legitimidad, este interés, no tiene que ver con la relación jurídico-procesal. Entonces nos planteamos, decimos, no, claro, el juez en ese momento de calificar la demanda también puede hacer un control de la relación jurídico-procesal, porque evidentemente advierte que no hay el desglose de los contenidos que pueden establecer esta relación jurídico-procesal válida. Si bien es cierto, la etapa formal que corresponde a este análisis es el momento del saneamiento procesal, hay una suerte de análisis que hace el juez en este momento, entonces, calificación de la demanda.
contestación de la demanda. Continuemos. ¿Cuál es el siguiente momento? El saneamiento procesal. Evidentemente, si hay una excepción que se plantea, si hay una cuestión previa, ¿qué tiene que hacer el juez con el nuevo módulo, con el nuevo modo de litigación oral civil? Una vez que hacen la legalidad de apertura, ¿qué tiene que hacer el juez? Un control, el aspecto formal del contenido del proceso. Va a tener que hacer ese análisis y ver si concurre y declara fundada alguna de las excepciones. Y bajo esa línea de ideas establecer una correcta relación jurídico-procesal, evidenciando que concurren los presupuestos procesales de fondo y los presupuestos procesales de forma. ¿A efecto de qué? De poder establecer una relación jurídica procesal válida, un saneamiento procesal. ¿Listo? Entonces, ¿y cuándo más? En la emisión de la sentencia, como lo hemos dicho, previamente antes de emitir un procedimiento de fondo, tiene que emitir un procedimiento de forma. E inclusive, cuando se impugna, el juez superior también puede revisar, evidentemente, si hay una vulneración a la relación jurídico-procesal. Entonces, estos aspectos que son de los momentos que se hace un control de la relación jurídico-procesal son muy interesantes para poder establecer en qué momento se hace este análisis y en qué momento nos sirve entender el concepto de presupuesto procesal de fondo y presupuesto procesal de forma. Como vuelvo a decir, presupuesto procesal de fondo que anteriormente era conocido como las condiciones de la acción, también conocido como los presupuestos materiales de la acción. Y los presupuestos procesales, que también son conocidos como presupuestos procesales de forma. ¿Listo? Entonces, en todos estos momentos, como litigantes, nos va a servir entender qué es los presupuestos procesales de fondo y qué son los presupuestos procesales de forma. Y bajo esa línea de ideas desarrollamos cada uno de estos conceptos. ¿Qué contienen? ¿Qué convergen? Lo vuelvo a indicar. Las condiciones de la acción anteriormente así denominadas y que ya no pueden ser denominadas así porque no se puede establecer una condición, una restricción al derecho de acción y que ahora son denominadas como presupuestos procesales de fondo o presupuestos materiales de la acción, se encuentran divididos bajo ciertos aspectos, bajo ciertas características. Son aspectos que tienen que ser materia de revisión de un despacho, de un juez, para poder establecer una relación jurídico-procesal. ¿Quién establece la relación jurídico-procesal? El juez. El único que lo puede establecer es el juez. Pero las partes lo pueden advertir, pueden hacer alguna que otra advertencia respecto del contenido de la relación jurídico-procesal. Sí, por supuesto que sí. Bajo esa línea, entonces desarrollamos los presupuestos procesales de fondo. ¿Y qué son los presupuestos procesales de fondo? Son elementos indispensables del proceso que van a permitir al juez expedir un pronunciamiento válido sobre el fondo de la controversia. Si no existe este presupuesto, no puede emitir un pronunciamiento sobre el fondo. Carecería de facultades para poder emitir pronunciamiento sobre el fondo si existe este defecto de los presupuestos procesales de fondo. Evidentemente, hay una lógica en el aspecto conceptual. Ahora sí. ¿Y por qué figura jurídica está compuesto los presupuestos procesales de fondo o anteriormente conocido como condiciones de la acción? Legitimidad para obrar, interés para obrar y la voluntad de la ley. Entonces, ahora para adelante vamos a desarrollar cada uno de estos aspectos. ¿Listo? Recuerden, para establecer una relación jurídico-procesal válida, tiene que concurrir presupuestos procesales de fondo que vamos a desarrollar ahora y los presupuestos procesales de forma que vamos a desarrollar más adelante. ¿Por qué primero estoy desarrollando los presupuestos procesales de fondo? Doctor, siempre ya no tenemos de costumbre. Primero se ve el aspecto de forma y después se ve el aspecto de fondo. Si lo sé. Doctor, entonces, ¿por qué está haciendo primero los aspectos procesales de fondo? Porque como hay esta contingencia conceptual del aspecto de condiciones de la acción, que ya no debe nombrarse así y ahora son presupuestos procesales de fondo, para que la idea sea constante, por eso primero desarrollo el aspecto procesal de fondo. ¿Listo? Entonces desarrollemos, primero, legitimidad para obrar. Y la legitimidad para obrar, acá necesito que presten mucha atención, porque también ha habido una modificación del aspecto, cómo se entiende el concepto de legitimidad para obrar, y cómo se puede ejecutar. Claro, entiendo de que esta modificación no es tan actualizada, pero muchos de nosotros tenemos un concepto errado, y hay un conflicto aquí, hay un inconveniente. Muchos litigantes, inclusive he logrado ver que a veces hay algunos juzgados que confunden este aspecto, y cómo no, si en los juzgados se confunden los litigantes, también evidentemente los estudiantes universitarios pueden recaer en esta confusión
del concepto de legitimidad para obrar, a diferencia de la legitimidad en aspecto material sustantivo. ¿Por qué? Porque el concepto de legitimidad para obrar que desarrollamos en este momento respecto a los presupuestos procesales de fondo va más alienado, más guiado a la idea de la legitimidad para obrar desde el aspecto procesal. Entonces, antes había una conceptualización de la legitimidad para obrar de un aspecto de que tiene que ser la confluencia de que tengo que cumplir con acreditar que soy el titular del derecho. No solo indicarlo, sino tengo que probarlo. Y eso tiene que estar acreditado antes del saneamiento. Pero, obvio, hay una congruencia ahí, hay una contingencia. ¿Cuál es? ¿Cómo voy a acreditar que yo soy el titular de el aspecto sustantivo de mi pedido, que yo soy el titular de ese derecho, si aún no ha habido una actuación de medios probatorios? Porque evidente, yo voy a, pongámonos un ejemplo de una pretensión en concreto, la reivindicación. En la reivindicación, ¿cuáles son los presupuestos? 3, los generales, se han establecido. Es el propietario no poseedor, el accionante, contra el poseedor no propietario, y se tiene que identificar plenamente el bien o el área del bien, que es materia de restitución de la posesión. ¿Es correcto? Entonces, ¿yo cómo voy a acreditar que soy el titular de ese derecho de ser el accionante si aún no ha habido un momento de actuación de medios probatorios? Inclusive, esto recién va a ser acreditado en el proceso cuando el juez emita su sentencia. Ahí recién se va a establecer que yo cumplo con ese requisito. En el proceso, estamos hablando de respecto al proceso, no estoy diciendo que, y por favor que no se confunda, no estoy diciendo que si cuando yo interpongo la demanda, yo no soy propietario aún. Por supuesto que lo soy. Si yo tengo un acto jurídico que me reconoce como titular, simplemente ya lo soy. Pero dentro del proceso, ¿cuándo recién va a quedar acreditado esa titularidad? Es después de la actuación del medio probatorio e inclusive con el análisis que hace el juez y en el momento en que emite sentencia, es decir, respecto del punto controvertido y los presupuestos que establece el pedido de reivindicación, se tiene que acreditar que el accionante es el titular del inmueble, el propietario no poseedor, y se ha analizado tal medio probatorio y se evidencia de que este medio probatorio, por ejemplo, puede ser la partida registrada número tantos de la oficina registrada número tantos, donde se advierte que el titular es el accionante, como así se encuentra inscrito su derecho en el asiento A0001 o A03 del contenido de la partida, que se encuentra anexo en folio tantos. O sea, esa expresión de que él es el titular de ese derecho recién va a estar establecida dentro del proceso al momento de la sentencia. Entonces, ¿cómo voy yo a poder acreditar que soy el titular de ese derecho antes? Si no hubo una actuación probatoria. Entonces, había esta confluencia, había esta contradicción también en parte de la doctrina, y que sigue habiendo en algunos aspectos de distintos despachos judiciales, porque tiene lógica. Y bajo esa línea de ideas se establecieron dos corrientes. Estamos hablando de la legitimidad por obrar. La corriente concreta y la corriente autónoma. ¿Qué nos dice la corriente concreta para poder desarrollar este conflicto? Giuseppe Echovenda hace referencia de que, ¿qué es la legitimidad por obrar? Es una proyección del derecho material. Significa que solo puede demandar el que es el titular de un derecho. Pero solo la puede demandar ¿quién? Quien la alega y prueba que es el titular del derecho. O sea, que si yo no pruebo que soy titular del derecho, no puedo demandar. ¿Listo? Esa es una corriente doctrinal. Hay otra corriente autónoma que dice, mira, acá hay que trabajarlo desde el aspecto de la lógica. Y acá tenemos que tener claro que aún en el momento que interpone la demanda, no hay una actuación probatoria. Al saneamiento procesal, que es el momento donde se establece que hay una relación jurídico-procesal válida, aún no hubo una actuación de medio probatorio. Aún no hubo ese momento en el que yo demuestro que soy el titular, por ejemplo, en el proceso de reivindicación, ¿no? Que soy el titular del inmueble. Entonces, ¿cómo voy a acreditarlo al momento de interponer la demanda? ¿Cómo se va a poder establecer esta relación jurídico-procesal válida? O esta relación jurídico-procesal. Según esta corriente autónoma, simplemente es necesaria la referencia de tener el derecho material. O sea,
que solo exige que hay una referencia de ser el titular de ese derecho, más no probarlo. Y eso hasta cierto punto tiene lógica, porque si yo estoy antes de una etapa de actuación de medios probatorios, ¿cómo se me va a, por ejemplo, interpongo mi demanda de reivindicación, corre traslado a la otra parte y dice, por si acaso, voy a plantear la situación por falta de legitimidad para obrar del demandante, porque no acredito que es el titular, no hay un documento que lo acredite. Y es más, hay otro documento que se acredita que otro es el titular, digamos. Pasa el tiempo, ahí está la audiencia preliminar, se va el saneamiento, y el juzgado agarra y señala, ¿no? Sí, fundado la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante, dado que la parte demandante no ha demostrado que es el titular del derecho. ¿Tendría ello lógica si aún no hubo una actuación de medios probatorios? O sea, no hay ni siquiera una fijación de puntos controvertidos. En el peor de los casos, que la parte demandante establezca que es titular de ese derecho y la parte demandada establezca de que no es el titular de ese derecho y por lo tanto no debería accionar, eso es materia de fijación de punto controvertido respecto de la pretensión demandada. ¿Y cómo se acredita un punto controvertido? Mucho más adelante, con la actuación de un medio probatorio. Evidentemente, si se están dando cuenta, ¿y cuándo va a quedar acreditado ese derecho? Al momento de emitirse la sentencia. Entonces, en el saneamiento procesal va a quedar válidamente demostrado que yo soy el propietario. Entonces, ¿para qué seguiríamos un juicio en todo caso? Pongamos en otra posición. Ya acredité que soy el titular, ya acredité que tengo el derecho de titularidad, ya acredité que él es el posesionario. Entonces, ¿para qué seguimos un proceso y se da toda esta etapa de saneamiento y todo ello? Si yo lo acredité en un principio, directamente debería ser como una suerte de un proceso ejecutivo y darle un plazo para que se pueda retirar. Pero es que eso no es así, porque no se garantiza un derecho de defensa, por otra parte. Bajo esa línea de ideas, existe el principio del debido proceso. Y como existe el principio de debido, ese derecho fundamental que tenemos todos nosotros, hay etapas. Y para que se cumplan estas etapas, en el saneamiento es un aspecto de una revisión formal del contenido del proceso. Bajo esa línea de ideas, ante ninguna actuación de medio probatorio, no hay forma de que la parte pueda demostrar ese presupuesto. Entonces, ¿cómo se acredita que existe una relación jurídico-procesal? Porque la parte ha señalado que es titular de ese derecho. O sea, de que la corriente autónoma dice, con que tú digas que tú eres el titular del derecho, demostrándolo claro, con el derecho material, por ejemplo, en la pretensión de reivindicación, soy el titular del derecho para poder solicitar la restitución de la posición, en vista que soy propietario del bien inmueble conforme se encuentra inscrito en la partida tal, con sola esa alegación ya cumplió con requisito de legitimidad probada en aspecto procesal, porque no se puede restringir el derecho de acción, recuerden. Entonces, esa línea, esa corriente es su defensa, ¿no? Así es como se tiene que aplicar la legitimidad probada, alegar ser el titular de derecho de acción. La otra corriente concreta establece que no es solo alegar, sino también probar. Ahora, evidentemente puede generar la duda en todos ustedes, doctores. ¿Cuál es la corriente que sigue la judicatura peruana? Porque claro, doctor, usted me está diciendo que una es muy bonita y que la otra es muy fea y que nada que ver, doctor, pero yo quiero saber pues, cómo se ejecuta en la judicatura peruana para saber cómo puedo litigar o cómo puedo resolver o qué tengo que estudiar para poder desarrollar un examen, porque los exámenes evidentemente la universidad me van a tomar como se establece concretamente la normativa, teniendo presente cómo es el criterio jurisdiccional. En la judicatura peruana se establece la corriente autónoma, y esto se encuentra así reconocido en la casación 589-2010 Lima. Dentro de los materiales que le he pasado a la organización, se encuentra adjuntado esta casación, que entiendo que les puede correr traslado la organización, y ahí queda establecido un aspecto concreto. Yo les pediría que lo puedan revisar también para poder, que ustedes puedan entender en concreto todo ese aspecto conceptual que estamos desarrollando de la interpretación de la legitimidad por obrar. Y acá se hace referencia a la identidad. Y cuando hace referencia a esta identidad, no indica estrictamente que es esta identidad debe ser acreditada, sino es una simple invocación de la titularidad de ese derecho. Más adelante vamos a ver con una captura de la propia casación que se advierte considerando un número, me parece el 9º, específicamente este extremo. Entonces, ¿qué teoría se sigue en la judicatura peruana? Esta.
¿Tiene sus defectos? Por supuesto, todo en el derecho tiene sus defectos. ¿Tiene sus virtudes? También. No podemos ser sesgados a una suerte de doctrina establecida, pero si bien es cierto, tenemos que seguir la doctrina que se establece en la judicatura peruana para el mejor ejercicio de nuestra profesión. Entonces, bajo esa línea ideal, entender la legitimidad para obrar como ese presupuesto de establecer que es uno, o el señalamiento de que uno es el titular de derecho a acción, y que la parte demandada es el titular a satisfacer ese derecho que se está peticionando. Con ese aspecto, en ningún momento les van a declarar fundada una excepción de falta de legitimidad para obrar el demandante y el demandado. Cosa distinta a la legitimación respecto de la materia requerida. Porque, claro, yo puedo simplemente señalar, por si acaso, señor juez, yo soy el titular del derecho, y la otra parte se encuentra en posesión y me tiene que restituir la posesión. Si bien es cierto, voy a cumplir con respecto de establecer una relación jurídico-procesal y entro a juego el proceso también me garantiza el aspecto de poder acreditar o no acreditar ese extremo. Entonces, dentro del proceso se garantiza ese contradictorio, ese derecho de defensa de la otra parte. La otra parte, si bien es cierto, se va a establecer esta relación jurídico-procesal, va a decir, señor juez, en la actuación de medios probatorios no existe ningún documento. Yo he alegado, si bien es cierto, pero no hay ningún documento, o capaz la otra parte muestra un documento de que es titular por otro aspecto, digamos, prescripción adquisitiva, o que otra persona, o él mismo le ha vendido la titularidad del bien inmueble, entonces eso recién va a acreditar dentro del proceso. Se resguarda ese derecho de acreditarlo, de generar un contradictorio. Evidentemente, cuando se emita sentencia, con la actuación del medio probatorio se garantiza que lo que ha sido materia de actuación va a generar certeza respecto a la pretensión. ¿Listo? Entonces, yo no estoy señalando que simplemente alegar es ganar el proceso, sino alegar, ser el titular de dicho derecho, va a garantizar que se establezca una relación jurídico-procesal y continúe el proceso. ¿Listo? Además de ello, esta legitimidad para obrar también puede ser ordinaria u extraordinaria. Es ordinaria porque se refiere a la alegación de ser el titular de esa situación jurídica. Según la norma, confiere este derecho directamente, como le hemos establecido en la pretensión de reivindicación. Señor juez, los presupuestos son tres: pretensión de reivindicación, propietario no poseedor, poseedor no propietario, y la identificación plena del inmueble. Señor juez, yo soy el propietario del bien inmueble, materia del proceso, a efecto de demostrarlo con mi partida registrada número tantos. Bajo esa línea de ideas, acreditando ser el titular y señalando que la parte demandada es el obligado a satisfacer este pedido materializado en el contenido de la demanda, en la pretensión, pues ya cumplo con este requisito. Ese es el aspecto ordinario. Extraordinario. Acá no simplemente la norma me establece que yo soy, no me reconoce como ese titular, pero aquí la norma, perdóneme, concretamente el legislador, conociendo que no soy el titular, me faculta para poder accionar. Entonces, ahí está esta legitimidad ordinaria, que la norma establece que yo soy el titular, pero esta facultad extraordinaria es la que el legislador me faculta a mí para poder iniciar esta demanda, para poder accionar, pero no reconociendo que yo no soy el titular del derecho, sino es otro, pero me da esa facultad. Ejemplificado. Esta titularidad, me parece que alguien tiene el micrófono prendido, a ver si podrían, podrían apagar su micro, por favor. Respecto a esta legitimidad, en el aspecto extraordinario, yo no alego ser el titular de derecho, pero el legislador ha pensado en esos supuestos en los que, por ejemplo, yo para poder satisfacer una necesidad que tengo que accionar en la posición de otra persona a efecto de garantizar un derecho que me corresponde a mí. Caso claro. A mí me está debiendo dinero, por ejemplo, a ver, vamos a verlo. A mí me está debiendo dinero el doctor Flores Villalba. Me está debiendo la cantidad de 50.000 soles. Entonces el doctor Villalba no me quiere pagar el dinero, yo lo trato de ubicar, por ningún momento me hace una respuesta, no hay forma de poder ubicarle al doctor Villalba, al doctor Flores, pero yo sé que el doctor Flores Villalba tiene una creencia respecto del señor Edward Julián Enciso. Entonces, bajo esa línea de ideas, yo digo, ok,
Flores Villalba he buscado por todo lado, no tiene propiedades, no tiene bienes, no tiene dinero en sus cuentas, pero él es acreedor de Julián, porque a él también, Julián le debe al doctor Flores la cantidad de 50.000 soles, igual. Pero Flores Villalba sabe que a él le están dando ese monto, pero no lo cobra, porque sabe que apenas él cobra un dinero, yo voy a agarrar y le voy a embargar sus cuentas. ¿Qué puedo hacer yo si yo no soy el titular de ese derecho? Yo no tengo esa legitimidad para obra activa. Yo no puedo ejercer ese derecho a acción. Pero claro, este presupuesto lo ha pensado el legislador. Y el legislador ha dicho, bueno, para poder garantizar este derecho que tienes de creencia respecto de Flores, en representación de él vas a solicitar el cobro al doctor Julián Enciso. ¿A efecto de qué? De que tú puedas, una vez que haga el cobro, tú cobrarte esa cantidad y poder garantizar tu derecho. Esa es la acción oblicua. Y esa es la legitimidad extraordinaria que me brinda la norma. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Hay alguna duda, doctores, o podemos ir avanzando? Si hay alguna duda, levanten su mano, no hay ningún inconveniente en poder seguir desarrollándolo. Avanzamos, porque voy a tratar de que no incurra mucho más del tiempo. Entonces, legitimidad para obrar, ¿qué es? Es la alegación que debe existir entre las partes de la relación jurídico-material y las partes de la relación jurídico-procesal. Hay una relación que tiene que existir. Primero, una relación entre la relación jurídico-material, la relación jurídica en realidad sustantiva, y la relación jurídica procesal. Tiene que haber esta relación. El mismo que es el acreedor y el deudor, tiene que ser el demandante y el demandado. Eso sí, pero eso tiene que quedar demostrado, al menos en este momento, al momento que se establece la interposición de la demanda, ¿no? Tiene que ser alegado. O sea, tengo que establecer yo en el contenido de mi demanda que hay una relación entre el acreedor y mi persona como accionante y el deudor y el demandado. Tengo que establecer esa relación, siempre teniendo presente los presupuestos de la propia pretensión. Yo sé que la reivindicación se tiene que establecer que el demandante es el titular del inmueble. Entonces, ¿y quién es el acreedor? Según el contrato número elevada escritura pública número se establece de que yo soy el propietario. Entonces, bajo esa línea de ideas, yo digo, ya, correcto. Bajo ese documento yo establezco que yo soy el titular de este derecho. Pongamos que no sea en este aspecto, que sea una obligación de dar su dinero. Yo tengo un contrato de un mutuo con el doctor Flores. Y yo digo, ok, yo soy el acreedor, él es el deudor, o viceversa. El doctor Flores tiene un contrato conmigo. Yo soy el deudor, le estoy adeudando 100.000 soles. El doctor tiene que hacer este trabajo de establecer la relación entre el acreedor y que él es el demandante, esta relación entre ellos dos, para establecer una correcta relación jurídico-procesal, pero también tiene que establecer esta relación entre que yo soy deudor y el demandado, a efecto de que yo sea la persona que va a satisfacer ese derecho que está peticionando en el contenido de su demanda. ¿Tiene que demostrar o tiene que vencerlo con un medio probatorio? En este momento no, pero tiene esa labor de alegarlo. Si no lo alega, ahí sí, se deslumbra todo lo que estamos desarrollando y evidentemente no cumple con este presupuesto. ¿Listo? He traído a colación, acá van a ver la cláusula novena de la casación 589-2010 Lima, y es explícita en el noveno considerando cuando hace referencia a lo siguiente. En consecuencia, para tener legitimidad para obra activa del demandante, no es necesario ser titular de un derecho, sino, tengan presente esto, sino expresar una posición habilitante para demandar, toda vez que la titularidad del derecho es una cuestión de fondo, ojo, de fondo, que deberá de ser dilucidada en la sentencia, en tanto que la posición habilitante es una condición procesal, no de fondo, mínima para establecer la existencia de una relación jurídico-procesal válida. ¿Listo? O sea, más claro no puede estar establecido, porque en el contenido ya está desarrollado de que el aspecto de forma es simplemente alegarlo. ¿Cuándo va a tener que ser demostrado esto? Y va a estar acreditado en la sentencia, mucho más adelante. Pero ahorita, si estamos viendo un aspecto de relación jurídico-procesal en el saneamiento, no es necesario. Simplemente hay que alegar. ¿Listo?
Ahora desarrollamos el aspecto de legitimidad por obra activa y pasiva. Entonces, ¿quién tiene legitimidad por obra activa? Es cuando el demandante refiere ser el titular de la pretensión demandada. Así de simple, queda claro. Refiere, no demuestra. Legitimidad por obra activa es que refiere. Hay una cosa que es la legitimidad para obrar y otra la legitimidad de la pretensión a demandar, que eso es más adelante en la sentencia. Pero legitimidad por obrar es simplemente referirse al titular. Y la legitimidad por obra pasiva se refiere a que el demandado es el titular para cumplir esta prestación que estoy requiriendo. Un ejemplo, el artículo 586, que si no me equivoco, se establece taxativamente ahí de la pretensión de desalojo, quiénes son el accionante y quién es o el demandante y quién debería ser el demandado. ¿Listo? La norma yo lo establece. Entonces, yo tengo que hacer mucho trabajo ahí, porque la norma ya es específica en referir quién sería el titular, y yo que tengo que acreditar y referir para poder establecer la legitimidad por obrar, y además que tengo que demostrar para referir que el demandado es el titular a cumplir esa prestación que estoy requiriendo en la pretensión. ¿Listo? Interés para obrar. Todo lo hemos desarrollado, es un aspecto claro. Es ese estado de necesidad que tiene el accionante de obtener protección por parte del Estado, protección de sus intereses materiales. Tiene que cubrir dos aspectos acá claros: la necesidad urgente y la imposibilidad de resolverlo en una vía extrajudicial. Recordemos el aspecto de tutela judicial efectiva, es esa cuota de libertades que hemos entregado al Estado para que para que el Estado pueda resolver un conflicto de intereses en la incertidumbre jurídica que nosotros tenemos, que sea pegada al derecho, indistintamente si es a favor o en contra de nosotros. Jurisdicción, esa facultad que tiene el derecho para resolver conflicto de intereses o incertidumbres jurídicas respecto de las cuotas de libertades que le ha entregado la sociedad, la parte. ¿Listo? Entonces, bajo esa línea de ideas, ¿qué es el interés por obrar? Es esa necesidad que yo tengo. O sea, en algún momento he estado, yo a ti te he entregado esas cuotas de libertades. Entonces, ahora yo te estoy pidiendo que me ayudes. Ayuda a resolver mi conflicto de intereses o mi incertidumbre jurídica. Pero ojo, no solo se tiene que acreditar ese estado de necesidad, que lo puedo tener, pero también se tiene que acreditar, para que concurra el presupuesto del interés para obrar, que sea la imposibilidad de resolverlo en la vía extrajudicial. ¿Qué significa? Que no puede haber una vía distinta en la cual aún yo no haya accionado. Acá traigo a colación el decreto legislativo 1070, que modifica el artículo 6 de la Ley de Conciliación, que específicamente establece la necesidad de la conciliación extrajudicial para pretensiones que son de libre disposición. ¿Listo? Entonces, es necesario conciliar para que se pueda desarrollar o que se pueda plasmar el interés por obrar respecto de pretensiones que estén establecidas de libre disposición o las que están taxativamente desarrolladas en la Ley de Conciliación. Sí, sí es necesario, porque si no es así, no hay interés por obrar. ¿Listo? Voluntad de la ley. ¿Qué refiere la voluntad de la ley? Que todo esto que yo estoy pidiéndole al juez, todo esto que le estoy diciendo por si acaso, ayúdame a resolver todo esto, tiene que estar establecido por el legislador en la norma. Tiene que tener amparo. O sea, ¿qué significa? Que no puede ser que yo haya hecho un contrato, por ejemplo, con el doctor Obregón. Y con el doctor Obregón digo, ¿sabes qué, doctor Obregón? Vamos a celebrar un contrato de compra-venta respecto de sus ojos. Y también de sus hijos, porque mire, yo acá tengo un contacto que me va a dar por sus ojos y por su hígado unos 500,000 soles. ¿Listo? Yo a usted le voy a dar 100,000, pero si me lo da en este momento. O me los da acá una semana, le voy a dar una semana para que pueda gozar algo de sus órganos. Después de esa semana se olvida porque ya hemos firmado un contrato. Pasa la semana, ya le pagué al doctor Obregón, y evidentemente el doctor Obregón se fue de viaje, desapareció. Yo puedo solicitar a un órgano jurisdiccional que se ejecute este acto. No, porque al fin y al cabo la norma no ha establecido este supuesto, no es amparado. Y bajo esa línea de ideas no existe voluntad por la ley, y por esa línea de ideas no existe una relación jurídico-procesal válida. Aquí hay que tener mucho cuidado, doctores, porque este es el concepto general que se mantiene de esta voluntad de la ley. Pero aquí entra en discusión lo que está establecido en el artículo preliminar, artículo 8 del Código Civil y artículo 3 del Código Procesal Civil, que refiere a esta obligación del juez de impartir justicia, e inclusive a esta obligación de que
ante un defecto vacío, tenga que resolver un conflicto. Entonces, esto el juzgador, el juez, tiene que manejarlo con cierto cuidado, porque no puede dejar de administrar justicia porque ya se encuentra así establecido de manera taxativa en los códigos civiles y el Código Procesal Civil. Pero evidentemente no puede ir tampoco en un aspecto que vaya en contra de la normativa legal. Entonces, este es el trabajo que sí o sí lo tiene que hacer el juez, evaluando el contexto de lo que se está pidiendo. Claro, sin tener presente la actuación de pretorios, es el pedido en concreto. Vuelvan a recordarlo. Entonces, ya viene desarrollar los presupuestos procesales de fondo o los presupuestos materiales. Y para que puedan ustedes tenerlo claro, anteriormente denominadas condiciones de la acción, ahora corresponde que se desarrollen los presupuestos procesales o presupuestos procesales de forma. Antes de avanzar con este tema, ¿hay alguna duda por parte del auditorio? Si no hay ninguna duda, sigo avanzando. No tengan temores en desarrollar. Si tienen alguna duda dentro del chat, que eso también va a ser considerado para poder brindarles este libro que les estoy haciendo referencia, que es de litigación oral, emitido por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, del CEJA. Un libro muy, muy, muy interesante. Pero bueno, ahora converge a desarrollar los presupuestos procesales, o también denominados presupuestos procesales de forma. Y estos presupuestos procesales de forma son aquellos que, de igual forma que los presupuestos procesales de fondo, indispensables para establecer la existencia de una relación jurídico-procesal válida. Y evidentemente para que el juez pueda emitir un pronunciamiento respecto en el contenido de la sentencia. ¿Qué converge los presupuestos procesales de forma? La competencia, la capacidad procesal y los requisitos formales de los escritos postulatorios. No de la demanda, de los escritos postulatorios, porque, o sea, no solo de la demanda quiere decir, también desde la demanda, de la contestación, de la recomendación. O sea, tiene que haber este análisis no solo del contenido de la demanda, porque hay algunos libros, artículos que hacen referencia de la demanda. Pero eso no es así, es de los escritos postulatorios, porque este análisis también tiene que ir de la contestación, la reconvención, la contestación a la reconvención, entonces ténganlo presente, ¿listo? Pero desarrollemos el aspecto de la competencia. ¿Qué es la competencia? Ya lo hemos desarrollado hace un momento, al principio de la clase. La diferencia entre competencia y jurisdicción lo tenemos claro, es esa facultad de que un juez, de manera indistinta de los demás, puede resolver un caso en concreto, un conflicto de intereses o una iniciativa jurídica. Así de simple. ¿Listo? Ese es el aspecto general. Voy a avanzar un poquito más rápido para que podamos lograr terminar todas las diapositivas. Esto es de estricto cumplimiento e indelegable. La competencia es indelegable y de estricto cumplimiento, teniendo ciertas excepciones, que ya vamos a ir desarrollándolas. Según Calamandrei, ¿cómo conceptualiza la competencia? La competencia se determina en función a elementos de la relación sustantiva, tales como la ciudadanía de las partes, su domicilio, el valor económico de la causa, etc., etc. ¿Cuáles son los criterios para determinar la competencia? Materia, cuantía, grado y función, territorio y turno. Muchos hacen referencia que el turno ya no existe. He escuchado parte de la doctrina que hace referencia que sí existe, porque cuando nosotros interponemos la demanda, en ese momento que se interpone la demanda y la señorita de MS Partes, o el caballero de MS Partes, recibe este contenido de la demanda y lo ingresa en el sistema, en ese momento que el sistema deriva a un juzgado respecto a la demanda, ese es el turno. Bueno, son conceptualizaciones que se tienen a tener presente y las traigo a colación para que ustedes también lo manejen. Voy a desarrollar los aspectos más importantes, porque evidentemente sabemos que la materia se desarrolla por, claro, materia civil, penal, administrativo, laboral, la cuantía respecto al valor económico del petitorio, el grado de función se desarrolla respecto a la jerarquía de los órganos profesionales, si va a ir al juzgado de paz letrado, juzgado especializado mixto, juzgado superior o juzgado supremo. Distinto criterio de la competencia a efecto de garantizar ante qué órgano jurisdiccional se va a ingresar el contenido de la demanda. El territorio, que eso sí se va a desarrollar más adelante, y el turno, como les he dicho, que a criterio de parte de la doctrina ya no existe, y otro criterio de la doctrina dice, oye, sí existe, porque en el momento que se ingresa la demanda, ahí hay un turno. ¿Listo? Materia. Puede ser civil, penal, administrativo, constitucional o laboral. Se caracteriza por dos aspectos, puede ser imperativos o excluyentes.
¿Cuándo es imperativa la materia? Imperativa y excluyente. ¿Cuándo es imperativa? Cuando no admite prórroga de competencia, por acuerdo de voluntades. La materia es imperativa. Por ejemplo, un ejemplo, entre un contrato de compra-venta y se establece en el contenido del contrato, las cláusulas finales, que ante una supuesta causal de nulidad de acto jurídico, el conflicto debe ser revisado por el juzgado, no sé, por el juzgado de paz letrado. Pero eso evidentemente no es aceptado, eso no lo establece así la norma. Y como el aspecto de la competencia por razón de materia es imperativo, eso no va a poder ejecutarse. Directamente tiene que ser dirigido al juzgado especializado. ¿Puede observar esto el juzgado? Sí, porque es por razón de materia. ¿Listo? Es excluyente, incluso cuando hay pretensiones que son cuantificadas. Por ejemplo, lo que es objeto de materia de nulidad de acto jurídico. Si bien es cierto, lo que es materia de acto jurídico refiere a un bien y ese bien puede ser cuantificable, no se va a revisar aquí la cuantía. Lo primero que se tiene que revisar es la materia. Y la materia es directamente la civil. Entonces, bajo esa línea de ideas, sigue el desarrollo conceptual y la preponderancia en el aspecto de la materia. ¿Listo? Entonces, como característica de la materia es imperativa y es excluyente. Ahora desarrollamos el aspecto de la cuantía. Yo he traído acá a colación un mapa del doctor Johan Kesnay Casusol, no es mío, es del doctor Johan Kesnay Casusol, que él hace referencia a que utiliza este mapa para poder calificar sus demandas. Y bajo esta línea de ideas, tenemos entendido que la cuantía en sí es imperativa también. ¿Por qué? Porque no emite una prórroga de competencia por acuerdo de voluntades. No pueden decir que, ya, sobre este caso, digamos que podría darse en un futuro de un aspecto de indemnización, no lo va a ver un juez especializado, lo va a ver un juez de paz. Eso no es permitido y también puede ser objeto de observación por parte del juzgado. El doctor Casusol hace referencia a este cuadro porque es fácil de poder establecer cuál es el juzgado competente por razón de cuantía. ¿En vista de qué? Procesos que se tramiten en la vía sumarísima, vía procedimental sumarísimo, y que sean menores a 50 URPs, se mira y se tramitan ante un juzgado de paz. Si son procesos que son de más de 50 URPs y menos de 100 URPs, lo mira un juzgado de paz letrado. Jueces especializados en lo civil no ven ese aspecto. ¿Por qué? Porque las pretensiones que son mayores a 100 URPs y menores a 500 URPs ya se miran en el proceso abreviado, se tramitan ante el proceso abreviado. Y las que son mayores a 500 URPs, hasta 1000, se tramitan ante el juzgado civil, pero en el proceso abreviado. Y las que son más de 1000 URPs, también ante el juzgado civil, pero en el proceso de conocimiento. ¿Listo? A diferencia, acá hay una contingencia porque hubo un pleno, si no me equivoco, que estableció que en proceso de desalojo, cuando son rentas mensuales de hasta 50 URPs, se tramitan ante el juzgado de paz letrado. Y cuando son procedimientos que se siguen por más de proceso de desalojo o rentas mensuales de más de 50 URPs o no está establecida la cuantía, el competente es el juez civil. ¿Listo? Y de igual forma, en procesos de ejecución, cuando el título es menor a 100 URPs, juzgado de paz letrado. Cuando es mayor a 100 URPs, juzgado civil. ¿Listo? Este cuadro, lo vuelvo a indicar una vez más, no es mío, es del doctor Johan Kesnay Casusol, pero lo traigo a colación porque me parece súper didáctico para poder entender la competencia por razón de cuantía. Ahora, respecto al territorio, pueden ser dispositivas especiales. ¿Cuándo son dispositivas? Porque puede convenir una competencia distinta, o sea, pueden establecerse cuál sería el juez competente. ¿Cuál sería el juez competente respecto a este caso? Un ejemplo, a ver. Tienen la posibilidad de establecer de que el proceso se puede tramitar ante la regla general dice que el proceso se tiene que tramitar en el domicilio del demandado. Eso ya lo tenemos todos en conocimiento. ¿Listo? Pero además de ello, por el aspecto especial, entre las partes establecen que ante cualquier conflicto en el acto jurídico,
hacen una prórroga y dicen, al fin y al cabo no queremos de que se tramite este proceso ni siquiera en tu domicilio o en el mío, vamos a tramitarlo en el lugar donde se encuentra el inmueble. Yo domicilio en Arequipa, la otra parte domicilia en Cusco, pero el bien que es objeto de este proceso se encuentra ubicado en Puno o en Lima. Si establecemos ese domicilio, entonces bajo la línea de ideas se puede ejecutar el procedimiento que corresponda en ese lugar. ¿Listo? En aspecto de territorio, solo territorio. Y de igual forma, la norma también es taxativa en establecer excepciones a este aspecto, como lo es el artículo 24 del Código Procesal Civil, que establece que cuando hay temas de derechos reales es donde se encuentra ubicado el inmueble. ¿Listo? Ahora, también existe una diferencia cuando es exclusivo y es convencional. ¿Cuándo es exclusivo? Cuando excluyen la aplicación del fuero general. Hay una norma específica que está establecida en el artículo 19 del Código Procesal Civil, que dice que todo proceso en aspecto de materia sucesoria se tiene que utilizar el domicilio del causante, su último domicilio. Ello no puede ser prorrogado por ninguna de las partes. Y bajo esa línea de ideas, esta regla de establecer la competencia por el aspecto del territorio es exclusiva de los demás fueros. ¿Por qué? Porque la norma ya es clara, ¿no? Todo tema sucesorio, último domicilio del causante, no hay otro lugar. Convencionales, a través de los partos establecidos por las partes. Por ejemplo, y es un caso que es más o menos conocido, yo tengo mi empresa y hago un contrato como representante de la empresa y firmo un contrato con el doctor Benítez. Y con el doctor Benítez hago este contrato y hago referencia de que mi despacho de abogados se encuentra en la ciudad de Lima y su despacho de abogados también se encuentra en la ciudad de Lima. Entonces, esa es esta prórroga para que el proceso, si se inicia un proceso respecto de ese acto jurídico, digamos, respecto de compra-venta, se puede tramitar en un juzgado de Lima. ¿Por qué? Porque ahí están nuestros despachos jurídicos. Y para no pagar viáticos y que sea la transferencia de los abogados y todo ello, entonces nosotros acordamos que la competencia en aspecto territorial lo pueden ver los juzgados de Lima. ¿Listo? ¿Qué pasaría si teniendo este aspecto presente, igual demando yo en Cusco o demando en Arequipa? ¿Qué pasaría? ¿El juez puede declarar de oficio la incompetencia y remitirlo al juzgado que corresponde o no? ¿O la parte lo puede directamente cuando ya pasa todo este supuesto y no realiza ninguna observación, sigue el proceso, avanza? ¿Listo? Lo dejo como contingencia. Si alguien lo responde en el chat, por favor, la comisión organizadora para que lo tenga presente. ¿Qué pasa si yo con otra parte, como representantes de una empresa, establecemos el aspecto territorial de iniciar un proceso judicial en el foro, digamos, de Lima? Yo domicilio en Arequipa, el domicilio en Cusco, y establecemos que si hay un procedimiento que se vaya a iniciar, sean los juzgados de Lima. ¿Qué pasa si hay un conflicto y yo inicio y lo demando en Cusco? ¿Qué pasaría? Y que el juzgado directamente de oficio va a declarar, se va a declarar incompetente y lo va a remitir al juzgado de Lima, ¿o qué es lo que tiene que pasar? ¿Listo? Quien lo pueda responder en el chat, estoy atento. Entonces, ya desarrollando este aspecto de la competencia, hay que desarrollar la capacidad procesal. ¿Y qué es la capacidad procesal? Es esa aptitud para recurrir válidamente a un proceso. Como lo establece la doctrina clásica, capacidad de goce, capacidad de ejercicio. Así se ha desarrollado en nuestras salas universitarias y es una teoría que se sigue desarrollando, se sigue teniendo presente. Pero hay una nueva doctrina, que es la doctrina italiana, es la doctrina francesa. La doctrina italiana establece que se divide este aspecto de la capacidad como capacidad jurídica y capacidad por obra del acto. Evidentemente, nosotros seguimos utilizando este concepto de la capacidad de goce y capacidad de ejercicio, pero con unas distintas aristas. ¿Cuáles son? Respecto a la capacidad de ejercicio, que es la que más interesa, establece que es una actitud para ejercitar derechos y obligaciones. ¿Bajo qué supuestos? Existe la capacidad de ejercicio, cualquiera que sea mayor de edad, pero se divide en tres partes: capacidad de ejercicio plena, la incapacidad absoluta y la capacidad de ejercicio restringida. Lo establece
taxativamente el artículo 42, capacidad absoluta, incapacidad absoluta, artículo 43, y capacidad restringida, artículo 44. Capacidad de ejercicio plena, mayor de 18 años. Y además de ello, ha habido una modificación que establece la amplitud de esta capacidad de ejercicio plena. Incapacidad absoluta son los menores de 16 años, salvo aquellos casos determinados por la norma, por ejemplo, por sus alimentos, que sí puede ejercitar este derecho. Y la capacidad de ejercicio restringida, ¿qué significa? De que, si bien es cierto, han perdido la capacidad, pueden recuperarla. ¿Quiénes? Los que están taxativamente desarrollados en el artículo 44. Mayores de 16 y menores de 18 años de edad, los pródigos, los que incurren en una mala gestión, los servicios habituales, los toxicómanos. Por ejemplo, el ebrio habitual se puede recuperar y puede recuperar su capacidad de ejercicio plena. Y por último, requisitos de forma y de fondo de la demanda. Esto es un aspecto directamente concreto que se encuentra desarrollado en el artículo 424, 425 del Código Civil, siempre y cuando resguarda el artículo 130 y 131 del mismo. Y con esto queda desarrollado todo el contenido de la exposición. Quedo sujeto a alguna duda que pueda haber, estimados doctores. La doctora Katie Diana Maquera González indica, doctor, de acuerdo a su pregunta, se tramita la demanda en el lugar del domicilio del demandado. Es una pregunta, o sea, respecto al supuesto en el que estamos desarrollando, si yo digamos, con el doctor Obregón, celebro un contrato y establecemos la competencia territorial de Lima, pero él es de Cusco, yo soy de Arequipa y lo demando en Cusco. Entiendo que lo suyo es una pregunta o es una afirmación a la pregunta que yo había hecho en el desarrollo. Es una afirmación. Por supuesto que se puede hacer se puede mandar a domicilio el demandado, porque es facultativo. ¿Qué podría hacer el juez? ¿El juez puede rechazarla? No, porque al fin y al cabo esto es de libre disposición de las partes, no es taxativo, a diferencia de la materia y a diferencia de la cuantía. Si la otra parte no observa esta competencia, puede continuar. Inclusive tengan presente estos doctores, tengan presente. Se sigue la regla de la materia, se sigue la regla de la cuantía. Pero yo, por ejemplo, no sé, digo, ¿saben qué? Me he enterado que los juzgados del norte, por ejemplo, en La Libertad, se están tramitando muy rápido. Yo tengo que demandar a una persona acá en Arequipa. El proceso es de acá en Arequipa, el domicilio es de acá en Arequipa. Pero lo demando en La Libertad. Cumplo con la regla de la cuantía, del grado, de todos sus aspectos, pero la territorial no lo cumplo. Y lo demando ahí y pido que lo emplacen como corresponda. ¿Hay un defecto en ello? Yo señalo su dirección acá en Arequipa. Yo sé que su dirección es acá en Arequipa. Pero el juzgado no dice nada y le corre atrás y lo notifica. Y él no dice nada, contesta la demanda, sigue el proceso. ¿Es posible ello o no es posible? ¿Se puede dar o no se puede dar? Los jueces desde un momento dicen, un ratito, aquí tú no puedes hacer esto porque tú territorialmente yo no soy el competente y lo voy a remitir al lugar donde corresponda. ¿Qué creen, doctores? Eso lo escuché también de un ponente y me pareció muy interesante y que en la práctica se ha desarrollado. Para ser concretos y para no quitarles mucho más de su tiempo, no habría ningún inconveniente. Si la otra parte no lo advierte, el juzgado ya asume esa competencia y sigue el procedimiento en ese despacho. No habría ningún inconveniente que él siga ese procedimiento. Entonces, a veces pasa eso. Yo sé que por allá en el juzgado de, no sé, de la ceja de la selva, se está tramitando todo súper rápido, entonces mejor vamos por allá porque por cuestiones de tiempo yo tengo que realizarlo de manera más célere. ¿Habría un inconveniente? No, si no lo advierte la contraparte. Hay una prórroga tácita, ha confirmado de manera tácita. Lo debe advertir, si lo advierte, ya, y si no hay una complicación, una excepción, todo ello. Pero si no lo advierte, el juzgado sigue siendo competente. ¿Alguna otra consulta, doctores? Doctor, hay una cuestión del doctor Braulio Bravo. ¿Puedo hacer algo, doctor, si me declaran improcedente? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido la improcedencia, doctor? ¿La demanda? Porque si se me puede declarar improcedente la demanda, o sea, por supuesto que, claro, puedo impugnarla, ¿no? Puedo impugnarla y
se puede hacer referencia respecto del supuesto de que se está impugnando. Teniendo presente, entiendo tu pregunta bajo el contexto de esta clase, es que ha dicho el juez, por si acaso, manifiesta la falta de legitimidad para orar, o manifiesta la falta de interés para orar. Pongámoslo en el caso de que estamos desarrollando, que es el más interesante, que es por falta de legitimidad evidente para orar. Pero ojo, yo en mi demanda he dicho, soy el titular del derecho de acción. Y la parte demandada es la titular a resarcir a cumplir con satisfacer la pretensión que estoy demandando. Sí puedo demandar. Y es más, es una vulneración al acceso de la justicia. Y inclusive ha pasado, les comento que ha pasado o sea, nos ha pasado en nuestro despacho en una situación que ha pasado lo mismo, se ha impugnado y el superior le ha ordenado al inferior grado que admita la demanda y que se dé continuidad al proceso, a efecto de garantizar la tutela jurisdiccional efectiva. ¿Alguna otra consulta, doctores? Sí, doctor. Tenemos una pregunta por parte de la doctora Marisol Córdoba. Doctor, a pesar que en la contestación no se advierte la incompetencia por el demandado y la sentencia fuera desfavorable, ¿puede apelarse alegando incompetencia? Respecto de qué supuesto de incompetencia estás haciendo referencia. Y aún así, teniéndolo presente, si el proceso continúa, entendámoslo por razón de materia o por razón de cuantía, ahí sí se puede advertir algún defecto, siempre y cuando no haya habido posibilidad de la parte en haber alegado el mismo. O sea, en ningún momento yo, por si acaso, he comparecido al proceso. Pero, por ejemplo, si es aspecto territorial, ya no correspondería porque hay una aceptación tácita del mismo. Muy bien. El doctor Edward Julián Enciso indica, ¿en qué momentos del proceso puede el juez controlar la competencia territorial y la legitimidad para obrar? Ya. Respecto a la primera pregunta, ¿en qué momentos el juez puede controlar la competencia territorial? El aspecto territorial tiene que ser invocado por la parte, no puede ser invocado por el juzgador. Lo único que puede ser invocado por el juzgador es cuando es materia y cuantía, pero cuando es territorialidad no lo puede advertir el juez. Teniendo presente las excepciones, ¿ah? Porque, por ejemplo, puede ser que es la competencia que hemos hecho referencia con la materia sucesoria, y sí ya es aspecto excluyente, pero en aspecto general no lo puede advertir el juez, lo tiene que advertir la otra parte. Respecto de la legitimidad, para ver en qué momentos el proceso puede el juez controlar la legitimidad, el juez controla estos aspectos, como lo vuelvo a indicar, de manera formal al momento del sancionamiento procesal y de igual forma antes de la emisión de la sentencia. Hay supuestos en los que lamentablemente advierte estos defectos y emite una sentencia inhibitoria. Entonces, ese es un problema que en el sistema de justicia, pero en esos momentos, de igual forma, como le he dicho, de manera también de fondo, él advierte en el momento de calificar la demanda. ¿Por qué? Porque hay un supuesto de análisis de procedibilidad y admisibilidad de la demanda, al momento de admitir la demanda, o sea, de hacer ese juicio de admisibilidad y procedibilidad. Hay el 425, el 426 y el 427. Y el juez en ese momento hace revisión si hay un aspecto podría declarar improcedente por falta manifiesta de legitimidad o de interés probable, sí. Entonces, habría ese control de la legitimidad al momento de calificar la demanda también, porque así lo establece la norma. Pero en la realidad, pocas veces lo he visto que lo han hecho, pocas veces, y de manera más concreta, como lo digo, es la calificación y es el saneamiento y es antes de la emisión antes de la emisión de la sentencia. Muy bien. Tenemos un comentario del doctor Braulio, indica, claro, yo considero que el control es desde la calificación de la demanda y se concreta en el saneamiento. Claro, y no solo ahí, doctor Bravo, recuerda que también esto se puede ver, como lo voy a indicar, antes de la emisión de la sentencia. Hay un problema constante que pasa en el sistema de justicia, bueno, no constante, pero es un problema latente que puede haber en el sentido de que se emiten sentencias inhibitorias
y todo lo que se ha seguido en el proceso queda en nada porque no hubo una correcta revisión de la relación jurídico-procesal, y esa es labor del juez. Entonces, pasa, no solo es en ese momento, está bien, correcto, calificación, se concreta el sancionamiento, pero también se puede ver antes de la emisión de la sentencia. Muy bien, doctor. Estas dos últimas preguntas y para concluir con el curso del día de hoy, la doctora Yolanda Valdivia indica, doctor, en caso de que el proceso se tramite en un territorio distinto al competente, ¿no podría generarse nulidad a futuro? Depende, porque primero tiene que haber si, o sea, es en un territorio distinto, pero si te emplazan con la demanda y la contestas y no hace referencia de nada, aceptación tácita, ya no habría ninguna nulidad. Pero si no haces referencia en ningún proceso, si no te emplazan o directamente no concurres al proceso, no se entiende que hubo ninguna aceptación del contenido de esa competencia. Y si puedes advertir de que no ha sido válidamente notificado y además de ello acreditas de que, claro, se te vuelva a notificar porque se crea nulidad de todos los actuados, y ahí adviertes el contenido de la competencia, sí, se podría solicitar ese tema, ¿no? Pero primero tendrías que establecer un aspecto de una nulidad de la notificación del proceso. Y finalmente, el doctor Joel Ramírez indica, doctor, buenas noches. Si no se llegara a Bueno, advertir hasta dada la sentencia, ¿podría ser objeto de apelación? buenas noches, doctor Ramírez. Qué gusto escucharte y verte también en esta reunión. Si no se logra revertir hasta la sentencia, depende mucho de qué aspecto es lo que me estás haciendo referencia, porque entiendo del aspecto del territorio, porque los demás directamente lo tendría que advertir el juez. Pero si hay un defecto en la relación jurídico-procesal y claro, no se ha advertido hasta el momento y no concurrirían, lo que vuelvo a señalar, de la aceptación tácita, sí se puede advertir por un defecto formal, pero tiene que tener claro el contenido de lo que se desarrolla en la clase, de que hay aspectos que son directamente formales, que no se pueden variar, y hay aspectos que son con una aceptación tácita, como lo es el aspecto territorial. Perfecto, doctor. Agradecemos su participación, doctor Ayrton, amplio, completo, detallado sobre el tema expuesto y esperando nuevamente volver a verlo en otro curso, apreciable doctor. Listo, yo agradezco esta participación, felicito al lado Perú Leal por estos espacios de capacitación constante, felicito también a todos los participantes porque en el mundo del derecho la capacitación constante hace el mejor abogado. Un día que dejemos de capacitarnos, somos un poco menos abogados o nos estamos quedando un poco en el camino. Me alegra mucho ver a personas que, inclusive siendo un domingo a esta hora, sabiendo que mañana vamos a trabajar o vamos a ir a la universidad, sigan conectados, sigan presentes. Me genera una satisfacción muy grande y una felicitación para todos por ese ánimo de querer autocapacitarse, seguir constantemente en este camino de que es tan complicado como el derecho y generar estos círculos de constante capacitación. Agradezco mucho de nuevo a Legal Perú y evidentemente agradecidos y podríamos volver a encontrarnos para distintas charlas.